Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo culto en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios porque podemos, a pesar de toda circunstancia y situación, seguir congregándonos a través de las redes, seguir alabando y bendiciendo su nombre, reconociendo quién es Él, el único digno de toda honra y de toda alabanza. Quiero comenzar este culto leyendo algunos versículos del Salmo 90. El Salmo 90, a pesar de que está dentro del libro de los Salmos que atribuimos generalmente a David, fue escrito por Moisés. Y es una oración que Moisés eleva a Dios, una oración muy particular, una oración hecha en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, una oración en la que Moisés reconoce quién es Dios, reconoce su control y dominio sobre los tiempos y las situaciones, pero también clama para que el tiempo que se está viviendo realmente sea un tiempo de utilidad. Y comienzo la lectura del Salmo 90. No voy a leer todo el Salmo, solo algunos versículos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Algunas consideraciones muy breves acerca de las palabras de esta oración de Moisés. Por sobre todo, él comienza reconociendo la bondad y la protección de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos, de generación en generación. Pero luego en el clamor dice que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero hay una parte, un versículo interesante para mí, siempre lo ha sido, cuando él reconoce lo efímero de la vida. Cuando él reconoce que la vida vuela, que la vida pasa, con sufrimientos, con dolores, con alegrías, con bendiciones, pero lo importante no son los años que vivamos, sino la calidad de nuestra vida. Y en esta oración, el salmista clama a Dios, pidiéndole que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Creo que esta oración y este clamor de Moisés a Dios quizá tenga que ser un modelo de un clamor y de una oración para cada uno de nosotros. Que no pretendamos entender la situación o la circunstancia en la que vivimos, ni los días malos ni los buenos, sino que nuestra principal ocupación o intención o atención sea vivir estos días que nos tocan vivir y cada día de nuestra vida con sabiduría espiritual. De manera que podamos vivir no pasando los días, no cumpliendo días o cumpliendo años y celebrando por haber cumplido uno más, sino siendo aprovechados al máximo según el propósito y la voluntad de Dios. Que Dios pueda
tomar nuestras vidas de tal manera, porque así lo permitimos, que Él pueda usarnos como instrumentos para su gloria, porque en definitiva dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Yo quiero invitarte en esta mañana a avanzar en este culto con esta premisa y esta oración. Señor, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que nuestro corazón sea lleno de sabiduría. Que no vivamos porque la vida tiene que ser vivida, porque el aire es gratis. Que no vivamos solamente porque estamos en el mundo y tenemos que soportar lo que venga. Que vivamos buscando la sabiduría espiritual de Dios. Que vivamos atesorando la sabiduría que viene de la palabra de Dios, llenando nuestro corazón de sabiduría para que nuestra vida sea de bendición también para otros. Señor, esta es nuestra oración esta mañana. Que cada día que pasa no sea un día más. Que cada momento que vivimos no sea una circunstancia de mayor o menor importancia, sino que cada momento, cada día, cada situación sea una oportunidad en que con sabiduría espiritual podamos vivirla para darte gloria y para bendecir a otros. Oramos, Señor, glorificando tu nombre, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestro culto. Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor: Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas
Dame fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará. ¿Quién diría a esta altura del año, ya en el mes de octubre, en el mes número 10, que cuando celebrábamos el fin del año pasado y levantábamos nuestras copas y brindábamos por el año que ya comenzaba, viviríamos lo que estamos viviendo? No sé cuántas de aquellas deseos, de aquellos sueños, de aquellas ideas, de aquellos conceptos, de los buenos deseos hacia los seres queridos y los amigos se llegaron a cumplir, y cuántos quedarán todavía en el tintero. Alguien ha dicho así en broma y ha circulado por las redes sociales que el año 2020 debería ser borrado del almanaque histórico porque prácticamente no ha existido. Pero la verdad que es realmente una falacia. El año 2020 no solo no será borrado en los calendarios, sino que será muy recordado, y posiblemente más recordado que muchos otros los años. Y uno dice, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, y a pesar de todas las adversidades, todos los temores, todas las incertidumbres, este año es un año súper especial. Este año 2020 no será fácilmente olvidado, será recordado, será contado de padres a hijos, de abuelos a nietos, porque en este año algo extraordinario ha pasado y sigue pasando. Y lo importante es ser capaces de vivirlo, de poder experimentarlo con todo el significado que este año tiene. Hay quienes están reclamando que el año que viene realmente venga con garantía. Y yo sigo insistiendo, este año es un año especial. Y no solo es especial por aspectos negativos, es especial porque es el año que Dios ha creado, es el tiempo que Dios nos está dando, es la vida que Dios nos está otorgando y es la oportunidad que Dios nos está dando. Lo que sí queda claro es que los deseos, por más buenos que sean, en el brindis de fin de año no tienen ningún sentido ni ningún valor más que el hecho de ser simpático, amoroso, querible y decir una palabra de aliento y de estímulo a la familia o a los amigos. Que tengamos un año mejor, felicidad y prosperidad. En realidad estas cosas dependen no del año, sino de nuestra relación personal con Dios. He escuchado más de una vez en estos tiempos a pastores, predicadores, pensadores cristianos tratando de dilucidar cómo será
el tiempo que viene después de esta pandemia, cómo será la vida después de la pandemia, cómo será la vida de la iglesia después de la pandemia, cómo funcionará la iglesia, cómo funcionaremos los cristianos, qué perspectivas hay, un montón de pensamientos, un montón de conceptos, y creo que cada uno de ellos tiene un propósito muy loable. El deseo, la intención de transmitir palabras de estímulo, palabras de esperanza, palabras de confianza, teniendo en cuenta que a lo mejor, como dije anteriormente, esta situación que nos toca vivir genera en muchas personas una angustia, una aflicción o hasta cierta decepción y desconfianza respecto al propósito o la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces los predicadores, tratando de hacer las veces de profetas, interpretando el propósito, la voluntad de Dios, tratan de alentar a los creyentes diciéndole, bueno, pero después de esto surgirá una iglesia poderosa, una iglesia nueva, una iglesia ferviente, una iglesia con interés en esto y en aquello y en lo demás allá. Permítanme ser bastante escéptico al respecto de estas buenas intenciones o ideas, porque por más lindas y loables que sean, y por más estimulantes que sean para la gente, no creo que sean capaces de interpretar la mente de Dios o el propósito de Dios, porque primero, básicamente porque no necesitamos más que lo que ya tenemos revelado en la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere, que es lo mismo que lo que Dios ha querido, y es exactamente lo mismo que Dios querrá. Básicamente, tenemos que basarnos en la palabra profética más segura. Y quiero comenzar como el primer texto, y en esta mañana voy a leer varios textos de la Biblia. El primero que quiero leerte está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, que dice precisamente, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Podríamos decir que el año 2020 puede ser asemejado a un lugar oscuro. A un lugar oscuro en el sentido de que no tenemos mucha claridad y no tenemos mucho entendimiento ni mucho discernimiento para vislumbrar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. No lo están logrando los políticos, no lo están logrando los economistas, no lo están logrando los científicos, no lo están logrando los médicos, no lo están logrando los inversionistas, no lo está logrando absolutamente nadie. Estamos en un año que es un lugar oscuro. ¿Y qué necesitamos en tiempos de oscuridad? ¿Necesitamos futurología o revelación? Y como dije antes, con buenas intenciones, muchas personas en todos los ámbitos, desde la medicina, desde la política, desde la economía hasta la teología, están tratando de hacer futurología. Por supuesto que añadiendo, en la mayoría de los casos y los mejores intencionados, añadiendo conceptos positivos, positivistas, para que la gente no se desanime, no se angustie, no se aflija, sino que sea estimulada y siga adelante. Pero necesitamos futurología, o lo que necesitamos es revelación. Y lo que dice Pedro escribiendo esta segunda carta es que ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lo que necesitamos en tiempos de oscuridad es una antorcha que alumbre. Y esa antorcha que alumbra, dice Pedro, es la palabra profética, la palabra dada por Dios, a la cual dice, hacemos bien en estar atentos a la luz que alumbra a través de esa sabiduría el lugar oscuro, que disipa las tinieblas del lugar oscuro. Hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca, porque hasta que el día esclarezca no vamos a ver muy bien el camino por el que andamos, ni mucho menos por el que andaremos. ¿Cómo nos atreveremos a decir cómo será el día de mañana? Le preguntamos a los economistas se les pregunta a los economistas más conocedores, hábiles y encumbrados, ¿qué pasará con la economía mundial? Y los economistas pueden decir un montón de cosas, pero cuando se ponen con toda sinceridad a enfrentar seriamente la respuesta, dicen, no sabemos,
no lo sabemos y hay que esperar el día de mañana. ¿Qué va a pasar en Argentina con el dólar? ¿Qué va a pasar con tantas cosas? No lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos si no sabemos la futurología? Pues tenemos que confiar en lo que sí sabemos. Y tenemos que confiar en lo que ya ha sido revelado para afirmarnos en esa verdad y no sucumbir ante la ignorancia o el desconocimiento. Hacemos bien en estar atentos a la luz que irradia la palabra profética más segura hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esa palabra profética más segura es la revelación de Dios, es la palabra de Dios revelada, es la Biblia. Y precisamente la misma Biblia dice que en 1 de Timoteo 4:9, que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. De modo que en lugar de pensar qué será el día de mañana, o qué será el año próximo, o qué cosas que ya el año 2020 nos deja básicamente como una lección categórica, contundente y reventadora, que no podemos saber absolutamente nada. ¿Cuántas profecías habrán sido dadas el año pasado respecto al 2020? ¿Cuántas cosas habrán sido anunciadas en nombre de Dios de que pasarían o dejarían de pasar? Y Dios dijo, miren, ustedes no saben nada. Si alguno de ustedes cree que me ha espiado la agenda y puede andar diciendo por allí lo que yo anoté, pues le voy a revelar, nadie sabe nada. Así que no andemos por allí tratando de hacer futurología cuando lo que necesitamos es revelación. Y Dios nos ha dejado su palabra revelada, la revelación de la voluntad clara, concreta, concisa, precisa y directa de parte de Dios, la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos para que la vivamos, para que la cumplamos, para que la obedezcamos, para que sea nuestro estilo de vida. La palabra de Dios es aquella que permanece aunque todo lo demás deje de existir. Y ya siglos antes de Cristo, Dios, inspirando a Isaías como profeta, le hizo escribir lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No necesitamos novedades, no necesitamos iluminados que nos digan qué va a pasar el día de mañana, porque tenemos la iluminación divina que ya nos dice desde siglos y siglos atrás lo que Dios ha asegurado que pasará. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que viene? ¿Para qué necesitamos saber lo que viene? ¿Cuál es nuestra necesidad de conocer el futuro? ¿Cuál es nuestra ambición, nuestro anhelo, nuestra inquietud o nuestro deseo de hacer futurología? ¿Queremos acaso manejar los tiempos con cierto conocimiento y con cierta advertencia? ¿Queremos ser capaces de tener cierto dominio? El Dios dice, no, el único que tiene todo el dominio soy yo. Aparte, Dios ha dejado claramente dicho allí en Deuteronomio 29, que hay cosas que están reveladas por Dios y que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero hay otras cosas que no están reveladas. Y aquellas cosas que no están reveladas no serán reveladas. Por más que insistamos y por más que oremos y por más que clamemos y gimamos y por más que busquemos iluminación sobrenatural, no están reveladas y no lo estarán porque Dios ha decidido mantenerlas en su secreto. Por lo tanto, respetemos el propósito y la voluntad de Dios, respetemos el secreto de Dios, no busquemos futurología, busquemos sabiduría, busquemos revelación. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces la revelación y la sabiduría que viene de la palabra de Dios es incómoda, es molesta, porque me implica una identificación y me implica una decisión de vivencia, de vida, que coincida con el propósito y la voluntad de Dios para mi vida. Si yo conozco su revelación, si conozco su palabra, si sé con claridad lo que Él quiere para mi vida, entonces ya no tengo excusas para decir, yo no lo sabía, yo tengo que vivir de esta manera porque Dios con claridad me lo ha dicho. Pero por ahí es mucho más entretenido, mucho más interesante, mucho más apasionante tratar de vislumbrar o de discernir qué pasará el día de mañana y entretenerme y divagar con esas ideas de futurología y de adivinación barata,
para tratar de distraerme de la obligación, de la responsabilidad y del mandato que Dios me ha dado para el día de hoy, diluyéndolo en qué pasará el día de mañana. Basta cada día su propio afán. Basta cada día su propio afán. No se preocupen, dijo el Señor, por el día de mañana. No se preocupen. No se angustien, no se aflijan. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a quedar vivo? ¿Quién va a morir? ¿Qué te vas a poner de ropa? ¿Qué techo te va a cubrir? ¿Qué alimento comerás? No te preocupes. Cada día tiene su afán. Vivamos el 2020 con todo. A ver si al caso llega el 31 de diciembre de 2020 y nos damos cuenta que hemos desperdiciado la vivencia de un año maravilloso. Y luego cuando pasen los años y miremos hacia atrás, digamos, pero ¿cuántas cosas me perdí yo que lo viví? Yo que lo protagonicé. Y cuando nuestros hijos o nuestros nietos nos pregunten ni cómo lo vivimos, y podríamos decir, la verdad, vivimos un año maravilloso sin disfrutarlo, sin aprovecharlo, quejándonos, despotricando, angustiándonos, clamando, protestando por cada cosa que pasaba, y en lugar de aprovecharlo con la sabiduría y la luz que Dios irradiaba desde su palabra profética, nos pasamos el año amargados. Hermana, hermano, Dios nos está desafiando a que cambiemos la visión si no la tenemos todavía, porque vienen cosas maravillosas. Lo ha dicho el Señor, lo ha dicho, está en su palabra, y yo quiero compartirte algunas de las afirmaciones claras, precisas, contundentes que Dios ha dado. Lo primero que quiero decirte es que en San Juan capítulo 16, versículo 33, San Juan 16, 33 dice que en el mundo tendremos aflicción. Dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Interesante las palabras de Jesús. Estas cosas les cuento, estas cosas les comparto para que tengan paz en mí. Clarísimo el Señor. Si van a tener paz, va a depender de que estén en mí. Si quieren disfrutar de la paz, va a depender absolutamente de que ustedes se identifiquen conmigo y estén conmigo y yo en ustedes. Porque en el mundo van a tener aflicción. Pero si ustedes confían y confían en mí y están en mí, van a estar seguros porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Confíen, yo he vencido el mundo. Confíen. El 2020 es un episodio breve, brevísimo. En el Salmo 90 Moisés decía, la vida es efímera, el tiempo se vuela. Es como la flor del campo que un día está, mañana se seca y es tirada al fuego. Así es la vida, el 2020, este año. 365 días que volarán. Bueno, ya más de la mitad, ya estamos en el mes 10, terminando el mes 10. Y ya voló. Y uno dice, mira para atrás y dice, uy, ¿cuántas cosas hemos vivido? ¿Cuántas cosas hemos vivido? Lo que pasa es que como pasamos 7 meses encerrados, es como que estar dentro de mi casa no lo viví, como no haber salido, no haber podido hacer un montón de proyectos y de cosas que soñaba, entonces no lo cuento como vida, porque mis planes no se cumplieron, porque mis conceptos, mis ideas no se llevaron a cabo, porque mis proyectos no se pudieron concretar, entonces para mí este año no se vivió. Pero ¿qué del proyecto, del plan y del propósito de Dios? ¿No se cumplió ninguno? ¿En tu vida? ¿En la mía? ¿Por qué? No lo hemos tenido en cuenta, no lo consideramos, no lo hemos pensado, no le hemos dado lugar, no hemos sentido nuestra responsabilidad como hijos de Dios de cumplir su propósito a través de nosotros. Necesitamos revelación, no futurología. Y la revelación nos dice que en el mundo tendremos aflicción. En su revelación nos asegura que habrá tropiezos. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 1. Palabras de Jesús otra vez. Dice, Jesús le dice a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Esta palabra es contundente. Dice, que no vengan tropiezos, que no haya dificultades, es imposible.
imposible que no haya tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Aquí hay una advertencia, aquí hay un llamado de atención, pero asegura, tropiezos va a haber y es imposible que no los haya. Pobrecitos aquellos que ocasionan los tropiezos. Ay de aquellos que los generan. Esos se la van a ver fea. Pero mientras tanto nosotros tenemos la palabra profética que nos dice que en el mundo tendremos aflicción y que los tropiezos son inevitables. Por lo tanto, quizá el Señor estaría diciendo, ¿de qué se quejan? ¿De qué se asustan? ¿De qué se desesperan si ya se los advertí? ¿O acaso no lo sabían? ¿O acaso no lo leyeron? ¿Acaso no lo recuerdan? ¿Qué atención estás prestando a la revelación? Deja de mirar hacia adelante lo que no está revelado, lo que no está anunciado, lo que no está alumbrado todavía, y prestemos atención a lo que sí. Tercera cosa segura que nos dice la palabra de Dios, y aquí a través del apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice este pasaje que tendremos luchas. Ahora, no dice que tendremos lucha en el año 2020, dice que tendremos lucha siempre, que tendremos luchas cada día de nuestra vida, que tendremos lucha en todo momento. Y esa lucha no es una lucha material, no es una lucha meramente física, no es una lucha contra otra persona, por sus ideas, por sus convicciones, por sus ambiciones, por sus egoísmos. No es una lucha de carne, no es una lucha de ambiciones, no es una lucha de posesiones, es una lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha que cada día vamos enfrentando, que cada día vamos teniendo. Y si no estamos apercibidos, si no estamos iluminados por la palabra profética más segura de que tenemos lucha y tendremos lucha, y son luchas que batallan a nivel espiritual, que batallan contra nuestra vida espiritual, contra nuestra relación personal con Dios, contra nuestra devoción a Dios, contra nuestra adoración a Dios, contra nuestra dependencia de Dios, con nuestra sumisión al señorío de Cristo. Esa es la lucha espiritual, aquellas cosas que batallan cada día en nuestra vida para hacernos apartar de Cristo, para hacernos apartar del señorío de Cristo, para hacernos tentar a manejar nuestra vida como si el problema fuera de carne y sangre y no espiritual, para provocarnos a conquistar cosas materialmente, físicamente, humanamente. Nos convertimos en humanistas en lugar de espirituales. En lugar de depender de Dios, empezamos a depender de nuestra fuerza, de nuestra capacidad. Algunos están expectantes de cuándo vendrá la vacuna, cuándo va a salir, y la vacuna es la esperanza, o algún antídoto, o alguna solución, o alguna idea política, o alguna iluminación personal. ¿Por qué no descansamos en la sabiduría, en el poder, en la autoridad, en el señorío de Dios, y dejamos de exponernos y estar sensibles al ataque espiritual? Afirmémonos en la convicción de la palabra profética más segura. Hay una cosa maravillosa que relata el Señor, que promete el Señor, que profetiza el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Allí dice, hablando con sus discípulos, pero particularmente dirigiéndose a Pedro, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que le está diciendo es, no importa cuál sea la adversidad, no importa cuál sea el problema o el conflicto, no importa cuál circunstancia más adversa pueda venir sobre la vida de la iglesia, sobre la vida del mundo, la iglesia permanecerá. Porque la estoy edificando sobre la roca de la fe, porque la estoy edificando sobre la roca de la declaración de fe,
porque la estoy edificando sobre la fe de millones y millones de cristianos que se identifican con el propósito y la voluntad de Dios y van adelante a pesar de. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas de las circunstancias o situaciones más adversas del mundo, cualquier adversidad, nada ni nadie. Nos cerrábamos la cabeza desesperadamente al principio de la pandemia, cuando la cuarentena fue declarada y dijeron las iglesias no se pueden abrir. Y dijeron, bueno, por 14 días, y luego por 28, y luego por un mes, y luego por 3. Y decimos, bueno, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y lo que pasa con la iglesia es lo que Dios ya predijo, lo que Dios ya profetizó. Las puertas de ninguna adversidad van a prevalecer sobre la iglesia. La iglesia se mantendrá porque es la iglesia de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo? ¿De qué manera? De la manera en que seamos capaces de ser obedientes, sumisos a la voluntad, al señorío de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como organización? ¿Qué tenemos que hacer como congregación para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros? Nada nuevo. Simplemente conocer su voluntad, simplemente saber su propósito, simplemente obedecer a su mandato, porque nada cambia, aunque todo parezca removido. Nada cambia. Someternos, obedecer, conocer su palabra, orar, clamar, estar atentos y aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para ser fieles en el testimonio de la palabra de salvación. El Evangelio será predicado a todas las naciones. Esa es otra palabra profética de Jesús. En Mateo 24, 14, San Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, recién vendrá el fin. A todos aquellos escatológicos que piensan que distintas profecías se estarán cumpliendo. La pregunta es, ¿ya se predicó el Evangelio en todas las latitudes? ¿Ya se predicó el Evangelio a toda criatura? ¿Ya todas las naciones tienen el testimonio? Si eso sucedió, entonces el fin está próximo. Si no sucedió, todavía el Señor tiene mucho trabajo a través de nosotros para hacer. Pero una cosa es cierta, será predicado el Evangelio. Por lo tanto, la iglesia no solo no sucumbirá ante los embates de la enemistad o de los conflictos del mundo, sino que seguirá firme predicando el Evangelio hasta el fin. Hay palabras de convicción, de seguridad, de victoria sobre la iglesia, y no es de ahora. No necesitamos imaginar qué va a pasar mañana, porque ya sabemos que lo que pasó ayer y está predicho para hoy y para cada día de nuestra vida se cumplirá, porque palabra de Dios es palabra fiel. Otra cosa que sí es segura y está predicha en su palabra, la leemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo que está diciendo aquí es que nos desgastaremos, sí, nos gastaremos, pero también nos renovaremos. Nos iremos desgastando en el aspecto físico, en el aspecto material, pero nos iremos renovando en el aspecto espiritual. De modo que las crisis, como tantas veces se dijo, tantas veces se ha dicho y se seguirá diciendo, con certeza, con seguridad, las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades, y si la crisis es una oportunidad, la gran pregunta es, ¿por qué nos quejamos de las crisis? Si las crisis son las oportunidades que Dios nos está otorgando como posibilidad de que cosas cambien en nuestra vida, que cosas cambien en nuestras circunstancias, en nuestra visión o en nuestra acción, en lugar de quejarnos o angustiarnos frente a las crisis, tendríamos que orar por las crisis. Si la iglesia de Cristo ha crecido en medio de las crisis, parece algo contraproducente, pero tendríamos que orar, Señor, mata crisis.
En lugar de decir, Señor, manda bendición y paz, manda crisis. Yo sé que esto suena muy absurdo. Pero si cada vez que viene una crisis hay una oportunidad para que cosas importantes sucedan en nuestra vida, para que cosas importantes transformen nuestra manera de mirar, de sentir, de vivir, para que miremos el propósito y la voluntad de Dios de una manera atinada y pertinente, bienvenida sea la crisis. Cada vez que muere un ser querido, nos condolemos profundamente, pero es inevitable que al volver del cementerio no haya infinidad de pensamientos revolucionando en nuestra mente, haciéndonos pensar qué estoy haciendo con la vida, al ver que es tan efímera, al ver que somos tan incapaces de alargar ni siquiera un día nuestra vida a voluntad. Entonces decimos, Señor, ¿de qué manera yo puedo sacar mayor provecho o brindar mi vida de tal manera que pueda ser de bendiciones de provecho para otros? Si esa circunstancia esporádica en nuestra vida nos provoca a reflexionar así. Cada crisis en la vida tiene la misma consecuencia. Y en lugar de quejarnos de las crisis, aunque duelan profundamente, y aunque taladren lo más querido de nuestra vida, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por las crisis, sabiendo que en el valle de sombra de muerte, Dios camina a nuestro lado. El salmista lo sabía y decía, cuando esté pasando por ese valle de sombra de muerte, no voy a tener temor. Y no voy a tener temor no porque soy valiente, no porque soy aguerrido y me la banco. No voy a tener temor porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y la vara y el callado del pastor no eran para acariciar las ovejas, sino que eran para disciplinarlas, para corregir su desvío, para enderezar su camino. La vara y el callado del pastor eran instrumentos que amorosamente usados, pero con firmeza, protegían del peligro a la descarriada oveja y la encaminaban en su lugar. La vara y el callado de Dios, esos instrumentos de corrección, esos instrumentos de disciplina, esos instrumentos de reflexión, en definitiva son los que nos infunden aliento. La crisis termina siendo un motivo de bendición para nuestra vida personal, pero también para la vida de la iglesia. Tendremos que tamizar, tendremos que sacar mucha impureza, pero llegará el momento en que seamos capaces de discernir. Pero el momento de discernir no es el presente. Los mejores análisis de las circunstancias de la vida son los que hacen los historiadores, mucho tiempo después que esa circunstancia sucedió. No pretendamos hoy hacer algo que nunca se pudo hacer. No pretendamos hoy entender lo que nos pasa. Simplemente vivamos en obediencia, en sumisión y bajo el señorío de Cristo. Ya pasará el tiempo y podremos mirar en retrospectiva desde la distancia y entender quizá alguna de las cosas que Dios hizo o quiso hacer o sigue haciendo. No necesitamos futurología, necesitamos revelación. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y lo que está diciendo esta palabra es que depende de lo que sembramos, nuestra expectativa de la cosecha. ¿Qué estoy sembrando hoy? ¿Para qué pensar qué será la iglesia el día de mañana? ¿Para qué pensar cómo vivirá la iglesia? ¿Para qué divagar con posibilidad de errores, de lo que sucederá con la iglesia pospandémica? Si el Señor dice, ¿qué estás sembrando hoy? Lo que cosecharemos va a tener que ver con lo que hoy sembremos. Eso es seguro. Pero hay también alguna palabra profética que nos da seguridad de lo que no pasará.
Estas cosas que mencioné son cosas que la Biblia dice proféticamente que sí pasarán, y las recuerdo. Sí tendremos aflicción, sí habrá tropiezos, sí tendremos lucha, sí la iglesia permanecerá, sí el evangelio será predicado en todas las naciones, sí nos gastaremos, pero también nos renovaremos, y sí todo lo que sembremos cosecharemos. Pero aquí también hay en la revelación profética, en la palabra profética más segura, dice que hay cosas que no pasarán. Y lo primero que quiero mencionar es lo que dice 1 Samuel 15:29. Además, dice, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vuelvo a leerte. 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Perdón. Lo que dice esta palabra es que Dios no cambia ni cambiará de opinión. Dios seguirá siendo el mismo. Dios no se muda, Dios no cambia, Dios no fluctúa. Todo lo que prometió, todo lo que anticipó, todo lo que anunció, todo lo que predestinó, todo lo que predicó, todo lo que profetizó a través de sus profetas, se cumplirá. Dios no cambia. La segunda cosa es, ninguna tentación podrá derrotarnos. 1 Corintios 10, versículo 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Ninguna tentación, ninguna provocación, ninguna prueba, ninguna adversidad, ninguna circunstancia, por más negativa que nos parezca, nos podrá derrotar. Ninguna. Porque Dios, junto con esa situación adversa, junto con esa crisis, presenta la oportunidad, presenta la ocasión, para que los que estamos atentos, los que estamos anunciados, avisados, los que estamos advertidos, sepamos aprovechar cada crisis como una oportunidad de bendición. Dios no cambia, ninguna tentación podrá derrotarnos, jamás estaremos solos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jamás estaremos solos. Este año 2020, cada día de este año, cada hora de cada día, cada minuto de cada hora, el Señor está con nosotros. Ha estado y estará. No es un año para ser borrado del almanaque, es un año para ser recordado como alabanza al Señor. Dios no dejará de amarnos. Otra de las cosas que no pasarán, Dios no va a cambiar de opinión. Ninguna tentación nos derrotará. No estaremos solos nunca. Dios no dejará de amarnos. Y quiero leerte dos pasajes. Uno está en Jeremías capítulo 31, versículo 13. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te amé. Amor eterno es algo que nunca termina. Y como el amor eterno de Dios nunca se termina, la misericordia de Dios se prolonga hasta el fin. Dios no dejará de amarme. Dios no dejará de amarte. No importa cómo hayas vivido estos meses del año, no importa cuánto te hayas quejado, no importa si te has rebelado de alguna manera contra el propósito, la voluntad de Dios, no importa si te endureciste por alguna situación o te enojaste con alguien o con todos, no importa, Dios no dejará de amarte por nada, nunca. Prolonga su misericordia sobre nuestra vida. Y San Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De la misma manera que los había amado, los amó hasta el fin. Hay que personalizar este pasaje. Hay que hacerlo propio.
Hay que leerlo desde esta perspectiva. Así como Jesús me había amado, me amó hasta el fin. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Perfecto, permanente, hasta el fin. En quinto lugar, lo que no va a suceder es que no podremos hacer cosa alguna si no estamos unidos a Jesús. Y esto es claro. Recordamos la ilustración de que Jesús contó de la vid y de los pámpanos allí en San Juan capítulo 15. El versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De modo que todo lo que uno se proponga, todo lo que uno anhele, todo lo que uno desea hacer para la gloria de Dios, solamente será posible si estamos unidos a Él. Y todo lo que deseemos o anhelemos hacer para nuestro propio provecho particular o deseo personal o familiar, lo conseguiremos si estamos unidos a Él. Y si coincide, por supuesto, con la voluntad de Dios. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Dios no va a cambiar. Ninguna tentación nos podrá derrotar. Jamás estaremos solos. Dios no dejará de amarnos. No podremos hacer nada si no estamos unidos a Jesús. Y no podemos escondernos. En Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son quienes tienen el deber y la responsabilidad de iluminar a su alrededor. Y una luz encendida y puesta en alto no puede ser ignorada, no deja de verse. Y una ciudad construida en el cerro, en la cima de un monte, no se puede esconder. De modo que nosotros como cristianos no podemos, o no debemos, dejar de alumbrar, no debemos dejar de ser vistos. Y en estos tiempos de angustia y de pandemia, de angustia y de pandemia, debemos ser vistos, debemos ser observados, y de hecho lo somos, aunque seamos absolutamente ignorantes o inconscientes de esa realidad. Muchos ojos están sobre nosotros. Quienes saben nuestra fe, quienes conocen nuestra vida, están esperando ver de qué manera estamos pasando este tiempo y lo estamos viviendo. No podemos escondernos, no debemos hacerlo. Y por último, en séptimo lugar, fuera de Cristo nadie encontrará salvación. Eso es otra de las cosas que no sucederán, como nunca han sucedido. Fuera de Cristo nadie encontrará salvación. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6, un pasaje muy conocido, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Buscamos salvación? ¿Buscamos una salida? ¿Buscamos una oportunidad para zafar? ¿Buscamos una ocasión para ser libres de temor, de angustia, de aflicción, de contagios, de adversidades? Hay una adversidad y un peligro mucho más grande que el de ser contagiados, o el de ser asaltados, o el de que nos alcance una economía en quebranto. Y ese peligro es que termine nuestra vida aquí sobre la tierra sin haber resuelto nuestro conflicto espiritual, de nuestra relación rota, quebrada con Dios. Y nuestra relación está rota, está quebrada, y estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Porque a causa de nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la consecuencia de nuestro pecado, según dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, es la muerte, pero la muerte espiritual, no solo la física. Y no hay solución a eso que nosotros podamos conseguir o que nosotros podamos lograr. No hay ninguna manera, de ninguna manera, nosotros podemos hacer algo meritorio o digno que haga que Dios piense qué buena persona que sos. Te voy a perdonar porque sos buena gente. No. La única manera de ser perdonados de nuestro pecado, de ser liberados de nuestra condenación, es la obra de Jesucristo en la cruz. La única manera de ser libres de nuestra condenación y de nuestra culpa, la única manera de zafar de nuestro castigo, es que creamos que Dios, en la persona de Jesucristo,
cargó en la cruz mi pecado y mi condenación. Y solo por fe, por creer en Él, por aceptar ese regalo de salvación, Dios me extiende su mano para decirme: vení a mi familia, vení conmigo. Lo que necesita el mundo hoy es lo que siempre necesitó y siempre necesitará. Fuera de Cristo nadie encontrará salvación. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has entendido que a causa de tu pecado estás separado de Dios y a causa de esa separación no hay salvación, porque no es la religión, no es la buena conducta, no son las buenas intenciones, no es la caridad, no es la falta de cosas graves en tu vida que te van a otorgar el amor o el perdón de Dios. El amor de Dios es incondicional, pero el perdón de Dios requiere que creamos en Jesucristo y lo aceptemos como nuestro Salvador, que nos arrepintamos de nuestro pecado y entreguemos nuestra vida al Señor. De modo que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas son pasadas y olvidadas y empieza una nueva vida para el que cree en Cristo. Y en esta mañana quiero invitarte a reflexionar en esto y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Que puedas orar con sencillez y simpleza de corazón diciéndole: Señor, perdón, porque reconozco mi pecado y te agradezco tu perdón a través de la obra de Jesucristo y quiero entregarte mi vida, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Sencillamente una oración así de sencilla, de simple. Simplemente un clamor a corazón abierto nos otorga el perdón y la salvación porque es un regalo de Dios. No es un acto religioso, no es un acto de disciplina, es un acto de contrición, de arrepentimiento y de aceptación por fe. Dios quiere hoy regalarte la salvación. Aceptarlo como tu Señor y Salvador. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y frente a estos cuadros de imaginación de lo que será o lo que vendrá, frente a esta tentación entre hacer futurología y prestar atención a la revelación, el Señor quiere afirmar una vez más esta verdad. En la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repito, Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que necesitamos es revelación. Y la revelación está en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Permití que el Espíritu Santo de Dios actúe a través de su palabra, dándole ese lugar cuando la leemos con fe y con aceptación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando permitimos que su revelación atraviese nuestra vida, nos parta en pedazos y luego nos reúna para hacer una nueva creación, una nueva criatura. Nuestra vida cobra un sentido que antes no tenía. Yo quiero bendecir tu vida. Quiero orar por tu vida. Quiero insistir una vez más en decir que a este número de teléfono aquí abajo, este número de WhatsApp, podés escribirme. Siempre recibo yo esos mensajes y podés escribirme para pedir un motivo de oración o una entrevista o por alguna inquietud. Yo voy a responder. Permitidme orar por ti. Amado Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias
por las certezas que tu palabra nos revela. Porque aún en tiempos donde el desconcierto y la ignorancia de comprensión nos abruma, en tu palabra hay certezas, en tu palabra hay seguridad, en tu palabra hay declaraciones precisas que se cumplen y se cumplirán hasta el fin. Señor, danos sabiduría para poder buscar en esa palabra profética más segura la antorcha que ilumine cada día de nuestra vida. Y yo quiero orar por cada uno de los que hoy están presenciando este mensaje, para que tu bendición sea derramada sobre sus vidas, para que tu palabra penetre con profundidad en cada una de sus vidas y para que cada uno de nosotros podamos responder a tu propósito y tu voluntad. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo domingo en este